Con las manos temblorosas y el corazón destrozado, Mateo contempló el contrato falsificado que le arrebataba a Relámpago, el caballo que había salvado de la muerte y ahora pertenecía al hombre más despiadado de la región. La sangre le hervía en las venas mientras juraba que recuperaría a su fiel compañero, sin imaginar que su valentía desataría una tormenta de justicia que arrastraría al poderoso Enrique Montalvo hasta las profundidades de su propia arrogancia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La vida de Mateo Vázquez transcurría sin prisa en su pequeña parcela en las afueras de Santa Rosa. A sus 45 años, su rostro curtido por el sol y sus manos encallecidas contaban la historia de un hombre que había dedicado cada amanecer al trabajo duro. No era rico en términos de dinero, pero la paz que sentía al contemplar su modesto rancho le daba una satisfacción que muchos millonarios envidiarían. Entre todas sus posesiones, había una que Mateo valoraba por encima de todas: Relámpago, un hermoso caballo alazán de 7 años. No era un caballo de raza pura ni tenía papeles que certificaran su linaje, pero su nobleza, inteligencia y lealtad lo hacían invaluable a los ojos de Mateo. La historia de cómo Relámpago llegó a la vida de Mateo era una que el campesino recordaba con una mezcla de dolor y orgullo. 3 años atrás, durante una tormenta particularmente violenta, Mateo había encontrado a un potrillo malherido, abandonado cerca del río que bordeaba su propiedad. El animal temblaba de miedo y dolor, con una pata trasera lastimada y signos evidentes de maltrato. «Tranquilo, amigo», le había susurrado Mateo aquella noche mientras lo cubría con una manta vieja. «Ahora estás a salvo». Mateo no era veterinario, pero años de trabajar con animales le habían enseñado lo suficiente para atender heridas básicas. Durante semanas cuidó del potrillo día y noche, durmiendo en el establo para asegurarse de que el animal no pasara frío ni se sintiera solo. Le aplicaba cataplasmas de hierbas que su abuela le había enseñado a preparar, le hablaba con voz suave y le daba de comer en la mano para ganarse su confianza. Poco a poco, el potrillo fue recuperándose. La herida de su pata sanó completamente y el miedo en sus ojos fue reemplazado por un brillo de confianza y afecto. Mateo lo nombró Relámpago, no tanto por su velocidad, que era considerable, sino por la chispa de vida que había visto resurgir en él, como un relámpago que ilumina la oscuridad. A medida que Relámpago crecía, el vínculo entre él y Mateo se fortalecía. No era simplemente la relación entre un hombre y su caballo, era una amistad basada en la confianza mutua y el respeto. Relámpago parecía entender cada palabra, cada gesto de Mateo, y respondía con una inteligencia que asombraba incluso a los vecinos más experimentados con caballos. «Ese animal parece humano», comentaban algunos cuando veían cómo Relámpago seguía a Mateo por todo el rancho sin necesidad de riendas, o cómo acudía al instante cuando Mateo lo llamaba, incluso desde distancias considerables. Para Mateo, Relámpago era más que un caballo, era un compañero, un confidente silencioso al que le contaba sus preocupaciones y sus sueños. En las tardes, después de una jornada de trabajo, Mateo a menudo se sentaba bajo el viejo roble junto al establo, y Relámpago se acercaba, descansando su cabeza sobre el hombro del hombre, como si entendiera cada palabra. Juntos habían superado momentos difíciles. Cuando la sequía azotó la región 2 años atrás, Mateo tuvo que vender parte de su ganado para sobrevivir, pero nunca consideró vender a Relámpago, a pesar de las ofertas que recibió. «Algunas cosas no tienen precio», decía cuando le preguntaban por qué no aprovechaba para hacer un buen negocio con el hermoso alazán. La vida en Santa Rosa era tranquila, hasta que la llegada de Enrique Montalvo alteró el equilibrio de la pequeña comunidad.
Montalvo era un empresario de la capital, dueño de varias compañías y con una fortuna que crecía año tras año. A sus 50 años, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero como suele ocurrir con hombres de su clase, siempre quería más. Montalvo había comprado una extensa propiedad en las afueras del pueblo, con la intención de convertirla en un lujoso rancho para criar caballos de exhibición. No era un capricho cualquiera, era su forma de demostrar su poder y riqueza a sus asociados de la capital, quienes también tenían ranchos similares. La primera vez que Enrique Montalvo vio a Relámpago fue durante la feria anual del pueblo. Mateo había llevado a su caballo no para competir, sino para participar en el desfile que abría las festividades. Relámpago, con su pelaje brillante bajo el sol y su andar elegante y orgulloso, destacaba incluso entre caballos mucho más caros y de pedigrí. Montalvo no pudo apartar la mirada del alazán. Había algo en él, una combinación de elegancia natural y espíritu indomable, que lo hacía único. El empresario estaba acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba, y en ese momento decidió que Relámpago debía formar parte de su colección. Después del desfile, Montalvo se acercó a Mateo, quien cepillaba a Relámpago bajo la sombra de un árbol, ajeno a la atención que su caballo había despertado. «Impresionante animal», dijo Montalvo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cuánto pides por él?» Mateo levantó la vista, sorprendido. El hombre frente a él, con su traje caro y sus zapatos lustrados, desentonaba completamente con el ambiente rural de la feria. «No está en venta, señor», respondió simplemente, volviendo a su tarea. Montalvo no estaba acostumbrado a recibir negativas. Sacó su chequera y ofreció una suma que habría hecho tambalear la determinación de cualquier otro en la posición económica de Mateo. «Todos tienen un precio», insistió. «Nombra el tuyo». «Con todo respeto, señor», contestó Mateo, mirándolo directamente a los ojos. «Relámpago no tiene precio para mí. No es solo un caballo, es mi amigo». La sonrisa desapareció del rostro de Montalvo, reemplazada por una expresión dura y calculadora. No estaba acostumbrado a que le negaran algo, especialmente a alguien como aquel campesino de aspecto humilde. Sin decir más, dio media vuelta y se alejó, pero en su mente ya comenzaba a formarse un plan. En los días siguientes, Montalvo investigó todo lo que pudo sobre Mateo Vázquez. Descubrió que el campesino tenía una pequeña deuda con el banco local por un préstamo que había solicitado durante la sequía. No era una cantidad que pusiera en riesgo su propiedad, pero Montalvo vio en ello una oportunidad. Una semana después de la feria, Mateo recibió una carta del banco. Al abrirla, su rostro palideció. La carta indicaba que su préstamo había sido comprado por un nuevo acreedor y las condiciones habían cambiado. Ahora debía pagar el total en 30 días o enfrentaría el embargo de su propiedad. Mateo sabía perfectamente quién estaba detrás de aquella maniobra. Guardó la carta en su bolsillo y caminó hasta el establo donde Relámpago lo recibió con un suave relincho. Acariciando el cuello del caballo, Mateo sintió un nudo en la garganta. «No te preocupes, amigo», susurró. «Encontraré una solución. No dejaré que nos separen». Pero Mateo sabía que esta vez enfrentaba a un enemigo poderoso, uno contra el que su honestidad y trabajo duro podrían no ser suficientes. Por primera vez en muchos años, sintió miedo por el futuro, no tanto por él, sino por Relámpago y el destino que podría esperarle si caía en manos de alguien como Enrique Montalvo. Mientras el sol se ponía sobre Santa Rosa, proyectando largas sombras sobre el rancho de Mateo, el campesino tomó una decisión. No se rendiría sin luchar. De alguna manera, encontraría la forma de proteger a Relámpago y conservar la tierra que tanto amaba,
aunque tuviera que enfrentarse a uno de los hombres más poderosos de la región. Lo que Mateo no sabía era que el plan de Montalvo apenas comenzaba y que el empresario estaba dispuesto a llegar mucho más lejos para conseguir lo que quería, sin importar a quién tuviera que pisotear en el camino. Al día siguiente, Mateo se dirigió al Banco del Pueblo con la carta arrugada en el bolsillo. El edificio, aunque modesto comparado con los de la capital, imponía respeto con su fachada de piedra y sus puertas de madera maciza. Dentro, el aire acondicionado contrastaba con el calor sofocante del exterior. Don Gustavo, el gerente del banco, era un hombre mayor que conocía a Mateo desde hacía años. Cuando el campesino le mostró la carta, su rostro se ensombreció. «Lo siento mucho, Mateo», dijo, ajustándose las gafas mientras revisaba el documento. «Es verdad que tu préstamo fue adquirido por Empresas Montalvo. Legalmente están en su derecho de modificar los términos». «Pero teníamos un acuerdo», protestó Mateo. «Nunca me he retrasado en un pago. Esto no es justo». Don Gustavo suspiró profundamente. «Tienes razón, no es justo, pero es legal. Puedes intentar apelar, pero eso tomaría tiempo, y mientras tanto, el plazo sigue corriendo». Mateo salió del banco con una sensación de impotencia que no había experimentado desde la muerte de su esposa 5 años atrás. Se sentó en un banco de la plaza, observando el ir y venir de la gente del pueblo, todos ocupados en sus propias vidas y problemas. ¿Cómo podría conseguir esa cantidad de dinero en tan poco tiempo? Mientras reflexionaba, vio un lujoso automóvil detenerse frente al único restaurante del pueblo. Del vehículo descendió Enrique Montalvo, elegantemente vestido y con una expresión de satisfacción en el rostro. No era coincidencia. Mateo estaba seguro de que el empresario sabía exactamente dónde encontrarlo. Montalvo se acercó con paso firme y se sentó junto a Mateo, como si fueran viejos amigos reunidos casualmente. «Señor Vázquez», comenzó, su voz falsamente cordial, «qué coincidencia encontrarlo aquí. Estaba pensando en visitarlo para discutir un asunto que podría beneficiarnos a ambos». Mateo lo miró con desconfianza. «No creo que tengamos nada que discutir, señor Montalvo, a menos que sea sobre cómo devolver las condiciones originales de mi préstamo». Montalvo sonrió, como si la hostilidad de Mateo fuera un detalle insignificante. «Vamos, no hay que ser tan drásticos. Los negocios son negocios. Yo quiero algo que usted tiene, y usted necesita algo que yo tengo. Podemos llegar a un acuerdo que nos deje satisfechos a ambos». «No venderé a relámpago», respondió Mateo tajante. «No estoy hablando de comprar su caballo», dijo Montalvo, haciendo un gesto despreocupado con la mano. «Estoy hablando de darle la oportunidad de saldar su deuda y conservar su tierra». Mateo lo miró con suspicacia. «¿Y qué tendría que hacer yo a cambio?» «Algo muy simple», respondió Montalvo, inclinándose hacia él. «Tengo una competencia importante en la capital dentro de 2 semanas. Mi caballo principal se lastimó recientemente y no podrá participar. Necesito un reemplazo de calidad. Solo présteme a relámpago por 2 semanas. Después de la competencia, le devolveré su caballo, cancelaré su deuda y le daré una compensación adicional por su colaboración». Mateo guardó silencio, evaluando la propuesta. No confiaba en Montalvo, pero la oferta parecía razonable en la superficie. 2 semanas no era mucho tiempo, y si con eso podía saldar su deuda y conservar su rancho, pero algo no encajaba. «¿Por qué no simplemente compra otro caballo? Usted tiene dinero de sobra». Montalvo sonrió como si admirara la astucia de Mateo. «Porque no hay tiempo para entrenar a un nuevo caballo, y porque, francamente, su relámpago es excepcional. Tiene algo que no he visto en otros caballos, una inteligencia y presencia que podrían darnos la victoria».
Mateo miró hacia la distancia, pensando en Relámpago esperándolo en casa. La idea de separarse de él, incluso por 2 semanas, le provocaba un vacío en el estómago. Pero la alternativa era perderlo todo: su rancho, su sustento y, eventualmente, también a Relámpago. «¿Cómo sé que cumplirá su palabra?», preguntó finalmente. «Haremos un contrato», respondió Montalvo prontamente, como si hubiera anticipado la pregunta. «Todo por escrito, legal y vinculante. Puede consultarlo con un abogado si lo desea». Mateo asintió lentamente. «Necesito pensarlo». «Por supuesto», concedió Montalvo levantándose. «Pero no demore demasiado. El tiempo corre y mi oferta no estará disponible indefinidamente». Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en las palabras de Montalvo. Por un lado, la oferta parecía una solución a su problema. Por otro, algo en su interior le advertía que no debía confiar en el empresario. Al amanecer, salió al establo. Relámpago lo recibió con su habitual relincho suave, frotando su cabeza contra el hombro de Mateo. El campesino lo acarició pensativamente, observando los ojos inteligentes del animal. «¿Qué harías tú, amigo?», murmuró. Relámpago lo miró fijamente, como si entendiera la gravedad de la situación. La decisión no fue fácil, pero tras consultar con Elena, la maestra del pueblo que tenía conocimientos legales, Mateo decidió aceptar la propuesta de Montalvo con algunas condiciones adicionales. Elena redactó un contrato que especificaba claramente que Relámpago debía ser devuelto en perfectas condiciones después de 2 semanas, y que cualquier daño o incumplimiento resultaría en una compensación sustancial. 2 días después, Mateo se presentó en la lujosa hacienda de Montalvo con Relámpago y el contrato. El contraste entre su humilde apariencia y la opulencia de la propiedad era abrumador. Jardines impecables, fuentes ornamentales y un establo que parecía más lujoso que muchas casas del pueblo. Montalvo los recibió con una sonrisa de triunfo mal disimulada. Revisó el contrato con su abogado, quien hizo algunas modificaciones menores que, según aseguró, eran meras formalidades. Mateo, aunque desconfiado, firmó finalmente el documento. Mientras un mozo llevaba a Relámpago hacia los establos, Mateo sintió un nudo en la garganta. El caballo giró la cabeza, mirándolo con lo que parecía ser preocupación. «Cuídelo bien», dijo Mateo a Montalvo. «Relámpago no está acostumbrado a estar lejos de casa». «No se preocupe, señor Vázquez», respondió Montalvo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Será tratado como la valiosa propiedad que es». Esas últimas palabras hicieron que Mateo se estremeciera. Para él, Relámpago nunca había sido una propiedad, sino un amigo, un compañero. Pero ya era tarde para echarse atrás. De regreso a su rancho, Mateo sintió el vacío que dejaba la ausencia de Relámpago. El establo parecía más grande y silencioso sin el relincho de bienvenida del alazán. Los días siguientes transcurrieron lentamente, cada hora marcada por la preocupación y la duda. Una semana después, Mateo intentó visitar a Relámpago en la hacienda de Montalvo, pero los guardias le negaron la entrada, alegando que el empresario había dado órdenes estrictas de no permitir visitas. Esto aumentó su inquietud. Algo no estaba bien. Decidido a averiguar qué sucedía, Mateo buscó información sobre la supuesta competencia en la capital. Para su sorpresa y horror, descubrió que no existía tal evento en las fechas mencionadas por Montalvo. El empresario le había mentido. La pregunta era ¿por qué? La respuesta llegó una mañana, cuando Lucas, un joven que trabajaba ocasionalmente en la hacienda de Montalvo, se presentó en la puerta de Mateo con expresión grave. «Don Mateo», dijo sin rodeos, «vine a advertirle. El señor Montalvo no tiene intención de devolverle a Relámpago. Lo escuché hablando con su administrador,
Planean enviar al caballo a otra de sus propiedades en el norte, donde usted no pueda encontrarlo. La noticia golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago. Durante unos segundos se quedó inmóvil, procesando las palabras de Lucas. Luego, la incredulidad dio paso a una rabia que rara vez había sentido en su vida. ¿Estás seguro de lo que dices, muchacho?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Lucas asintió con firmeza. Lo escuché claramente, don Mateo. El señor Montalvo ya tiene todo arreglado. Mañana al amanecer trasladarán a Relámpago a su rancho en Sierra Alta. Una vez allí, será imposible para usted recuperarlo. Mateo cerró los puños con fuerza. Debería haber confiado en su instinto. Nunca debió entregar a Relámpago, no importaba cuán desesperada fuera su situación. Ahora entendía el juego de Montalvo. Primero lo presionó con la deuda, luego le ofreció una salida aparentemente razonable, todo para quedarse con Relámpago sin tener que pagar lo que el caballo realmente valía. «Tengo que recuperarlo», murmuró Mateo, más para sí mismo que para Lucas. «No puedo dejar que se lo lleven». «Es peligroso, don Mateo», advirtió Lucas. «La hacienda está bien vigilada y el señor Montalvo no es un hombre que tolere que lo desafíen». Pero la determinación de Mateo ya estaba fijada. «No me importa. Relámpago no merece estar en manos de alguien que solo lo ve como un trofeo más en su colección». Esa misma tarde, Mateo buscó a Elena, la maestra del pueblo, para mostrarle el contrato firmado con Montalvo. Elena lo revisó cuidadosamente, buscando alguna cláusula que pudieran usar a su favor. «Técnicamente Montalvo está incumpliendo el contrato», explicó ella. «Podrías denunciarlo, pero eso llevaría tiempo, y para cuando se resuelva, Relámpago ya estará lejos». «No puedo esperar tanto», respondió Mateo. «Tengo que actuar esta noche». Elena lo miró con preocupación. «¿Qué piensas hacer?» «Voy a recuperar lo que es mío», dijo simplemente. A medida que el sol se ocultaba tras las montañas, Mateo preparaba su plan. No era un hombre violento, pero tampoco era ingenuo. Sabía que entrar en la propiedad de Montalvo sería considerado allanamiento, pero no veía otra opción. Lucas le había proporcionado información valiosa sobre la distribución de la hacienda y las rutinas de los guardias. Habría un cambio de turno a medianoche, creando una ventana de unos 15 minutos en la que la vigilancia sería mínima. Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, Mateo esperó hasta que la oscuridad cubrió completamente el paisaje. Vestido de negro y con el rostro parcialmente cubierto, se acercó sigilosamente a la parte trasera de la hacienda de Montalvo. La propiedad estaba rodeada por una alta cerca, pero Lucas le había indicado un punto donde los arbustos crecían lo suficientemente cerca como para facilitar el acceso. Con esfuerzo, Mateo trepó y saltó al otro lado, aterrizando silenciosamente sobre el césped húmedo. Se quedó agachado, observando, asegurándose de que nadie lo hubiera visto. Luego, moviéndose entre las sombras, se dirigió hacia los establos. El lujo de las instalaciones seguía impresionándolo. Los establos de Montalvo parecían palacios comparados con el modesto refugio que él había construido para Relámpago. Cada caballo tenía un espacio amplio, con bebederos automáticos y el mejor heno disponible. Mateo se deslizó entre las caballerizas, buscando a su amigo. Los caballos, sensibles a la presencia extraña, se agitaban ligeramente, pero ninguno hizo ruido suficiente para alertar a los guardias. Finalmente, en el último compartimento encontró a Relámpago. El alazán levantó la cabeza al instante, reconociendo el olor de su dueño. Un suave relincho escapó de su garganta, una mezcla de sorpresa y alegría. «Shh, tranquilo, amigo», susurró Mateo, acercándose para acariciar su cuello. «He venido a llevarte a casa». Relámpago parecía estar en buenas condiciones físicas,
Pero Mateo notó algo diferente en su comportamiento. El caballo estaba más nervioso, más alerta, como si hubiera estado viviendo en constante tensión. Esto solo reforzó su determinación de sacarlo de allí cuanto antes. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, Mateo preparó a Relámpago para partir. No había tiempo para una silla de montar. Una simple cuerda alrededor del cuello sería suficiente. Conocía a su caballo lo suficientemente bien como para saber que lo seguiría sin resistencia. Justo cuando estaban a punto de salir del establo, Mateo escuchó voces y pasos acercándose. Se quedó inmóvil, buscando desesperadamente una salida alternativa. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, y la luz de varias linternas lo cegó momentáneamente. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?». La voz de Enrique Montalvo resonó en el silencio de la noche. Un ladrón de caballos, y no cualquier ladrón, sino el honorable Mateo Vázquez. Mateo parpadeó, ajustando su vista a la luz. Montalvo estaba de pie en la entrada, flanqueado por 2 guardias armados. Su sonrisa era fría, calculadora. «No soy un ladrón», respondió Mateo con firmeza. «Solo vine a recuperar lo que me pertenece. Usted rompió nuestro acuerdo». Montalvo soltó una risa corta, sin humor. «¿Acuerdo?» El acuerdo era legal y claro. Relámpago está bajo mi custodia durante 2 semanas. Apenas ha pasado una. Ambos sabemos que no tiene intención de devolvérmelo, replicó Mateo. Planea enviarlo a Sierra Alta mañana. La sorpresa cruzó brevemente el rostro de Montalvo, pero se recuperó rápidamente. Veo que tiene informantes en mi propiedad. Tendré que ocuparme de eso. Pero eso no cambia su situación, señor Vázquez. Usted ha entrado ilegalmente en mi propiedad. Eso es un delito grave. Mateo sabía que estaba en desventaja, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Lo que usted está haciendo también es un delito, fraude, incumplimiento de contrato. Palabras, palabras, interrumpió Montalvo con un gesto despectivo. ¿Cree que alguien creerá a un simple campesino por encima de mí? Tengo abogados, influencias, recursos. Usted no tiene nada. La cruda verdad de esas palabras golpeó a Mateo. En un mundo donde el dinero dictaba las reglas, ¿qué oportunidad tenía él contra alguien como Montalvo? «Llévenselo», ordenó Montalvo a sus guardias, «y asegúrense de que la policía se entere de que intentó robar uno de mis valiosos caballos». Los guardias se acercaron a Mateo, quien instintivamente dio un paso atrás, colocándose junto a Relámpago. El caballo, sintiendo la tensión, comenzó a agitarse, moviendo nerviosamente la cabeza. «Ven tranquilo», dijo uno de los guardias, extendiendo una mano hacia Mateo. «No lo hagas más difícil». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Relámpago, percibiendo la amenaza hacia su dueño, se encabritó repentinamente, sus poderosas patas delanteras golpeando el aire. Los guardias retrocedieron, sorprendidos por la reacción del animal. En la confusión, Mateo vio su oportunidad. De un salto, montó sobre Relámpago, y antes de que alguien pudiera detenerlos, caballo y jinete salieron disparados hacia la puerta. Montalvo apenas tuvo tiempo de apartarse para no ser arrollado. Su rostro se transformó en una máscara de furia cuando vio a Mateo y Relámpago pasar junto a él como una exhalación, dirigiéndose hacia la salida de la hacienda. «Deténganlos», gritó, pero ya era tarde. Mateo se aferró al cuello de Relámpago mientras el caballo galopaba a toda velocidad por los terrenos de la hacienda. Podía escuchar los gritos y el sonido de motores encendiéndose detrás de ellos. Sabía que tendrían que atravesar la cerca para escapar, pero confiaba plenamente en las habilidades de su caballo. Cuando llegaron al límite de la propiedad, Relámpago ni siquiera dudó. Con un poderoso impulso,
saltó la cerca como si fuera un obstáculo insignificante. Aterrizaron limpiamente al otro lado y continuaron su carrera hacia la libertad, dejando atrás las luces de la hacienda y los gritos de frustración de Enrique Montalvo. La oscuridad de la noche envolvía el paisaje, mientras Mateo y Relámpago galopaban sin descanso, alejándose de la hacienda de Montalvo. El viento silbaba en sus oídos, mezclándose con el sonido rítmico de los cascos contra la tierra. No se atrevieron a detenerse hasta que las luces de la propiedad desaparecieron completamente en la distancia. Finalmente, al llegar a un pequeño arroyo rodeado de árboles frondosos, Mateo permitió que Relámpago redujera el paso. El caballo respiraba agitadamente, con pequeñas nubes de vapor saliendo de sus fosas nasales en el aire fresco de la noche. Mateo desmontó y acarició su cuello sudoroso. «Lo hiciste bien, amigo», susurró. «Muy bien». Mientras Relámpago bebía del arroyo, Mateo se sentó en una roca, evaluando su situación. Había recuperado a su caballo, sí, pero a un costo potencialmente devastador. Ahora era oficialmente un fugitivo. Montalvo, con sus influencias, seguramente ya habría alertado a la policía, acusándolo de robo. No podía regresar a su rancho. Sería el primer lugar donde lo buscarían. Tampoco podía poner en riesgo a sus amigos del pueblo dándoles la responsabilidad de ocultarlo. Necesitaba un plan, un lugar seguro donde pensar en su próximo movimiento. Tras un breve descanso, continuaron su camino, esta vez a un paso más lento. Mateo conocía cada rincón de la región, ventaja que esperaba utilizar para evadir a sus perseguidores. Se dirigieron hacia las montañas, donde el terreno accidentado dificultaría el seguimiento. Al amanecer, llegaron a una antigua cabaña de pastores, abandonada hacía años, pero aún en condiciones suficientemente buenas para servir de refugio temporal. Mateo había pasado por allí en sus cacerías y sabía que era un lugar raramente visitado. Mientras Relámpago descansaba en un pequeño claro junto a la cabaña, Mateo intentaba ordenar sus pensamientos. Necesitaba ayuda, pero no quería involucrar a nadie en sus problemas. Sin embargo, había una persona en quien confiaba plenamente: Don Manuel, un viejo amigo de su padre, que vivía como ermitaño en las montañas después de haber sido, irónicamente, víctima de uno de los negocios turbios de Montalvo años atrás. Mateo decidió esperar hasta el anochecer para visitar a Don Manuel. Durante el día, se mantuvo alerta, sobresaltándose ante cualquier ruido inusual. El bosque, normalmente un lugar de paz para él, ahora parecía esconder amenazas por todas partes. Mientras tanto, en la hacienda de Montalvo, la furia del empresario alcanzaba niveles peligrosos. Nunca antes alguien se había atrevido a desafiarlo de manera tan directa. Su orgullo herido exigía venganza y estaba dispuesto a utilizar todos sus recursos para encontrar a Mateo y recuperar a Relámpago. «Quiero que movilicen a todos», ordenó a su jefe de seguridad. «Contacten a la policía, a los guardabosques, a quien sea necesario. Ofrezcan una recompensa. Ese campesino y mi caballo deben ser encontrados inmediatamente». «¿Su caballo, señor?», preguntó tímidamente uno de sus asistentes. Técnicamente, según el contrato, la mirada que Montalvo le lanzó fue suficiente para silenciarlo. «Relámpago es mío. Ese contrato es un simple formalismo que puede ser interpretado como mejor nos convenga. Para eso pago a mis abogados». En cuestión de horas, la noticia se había extendido por todo el pueblo. Mateo Vázquez, el respetado campesino, había robado un valioso caballo de la hacienda de Enrique Montalvo y estaba prófugo. La policía local, influenciada por las presiones del empresario, había iniciado una búsqueda intensa. Elena, la maestra, escuchó los rumores con creciente preocupación. Conocía demasiado bien la verdad detrás de esta historia
y sabía que Mateo estaba siendo injustamente perseguido. Decidida a ayudar, comenzó a recopilar silenciosamente evidencia sobre las prácticas fraudulentas de Montalvo, no solo en relación con Mateo, sino con muchos otros habitantes del pueblo que habían sufrido sus abusos a lo largo de los años. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Mateo emprendió el camino hacia la cabaña de don Manuel, dejando a Relámpago bien escondido. No quería arriesgarse a que el caballo fuera visto si alguien patrullaba la zona. La pequeña vivienda de don Manuel estaba enclavada en una ladera de la montaña, parcialmente oculta por árboles y rocas. A primera vista, parecía formar parte del paisaje natural. Mateo se acercó cautelosamente, consciente de que el viejo era conocido por su desconfianza hacia los visitantes inesperados. ¿Quién anda ahí? La voz áspera de don Manuel resonó desde el interior, seguida por el sonido metálico de una escopeta siendo cargada. Soy yo, don Manuel, Mateo Vázquez, el hijo de Ricardo. Hubo un momento de silencio antes de que la puerta se abriera lentamente, revelando la figura encorvada del anciano. Su rostro, marcado por profundas arrugas, se suavizó al reconocer a Mateo. «Muchacho, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó, bajando la escopeta. «Pasa, pasa antes de que alguien te vea». Una vez dentro, Mateo le contó toda la historia: el préstamo, la manipulación de Montalvo, el contrato fraudulento y su fuga con Relámpago. Don Manuel escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su rostro endureciéndose al escuchar el nombre de Montalvo. «Ese hombre no ha cambiado nada», gruñó cuando Mateo terminó su relato. «Sigue creyendo que puede comprar o tomar lo que quiera sin consecuencias». «¿Qué puedo hacer, don Manuel?», preguntó Mateo, la desesperación clara en su voz. «No puedo huir para siempre, pero tampoco puedo entregarme. Montalvo hará que me encierren y se quedará con Relámpago». Don Manuel se levantó lentamente, dirigiéndose a un viejo baúl en una esquina de la cabaña. Después de rebuscar un momento, extrajo una carpeta amarillenta. «Durante años he estado recopilando información sobre los negocios sucios de Montalvo», explicó regresando a la mesa. «No solo lo que me hizo a mí, sino a muchos otros. Manipulación de contratos, sobornos, amenazas. Hay suficiente aquí para hundir a ese bastardo si llegara a las manos correctas». Mateo revisó los documentos con asombro. Había testimonios, fotografías, copias de contratos alterados, incluso correspondencia que implicaba a Montalvo en actividades claramente ilegales. «¿Por qué no ha usado esto antes, don Manuel?». El anciano suspiró profundamente. «Miedo, supongo, y falta de recursos. Montalvo tiene abogados caros, jueces en su bolsillo. Un viejo solitario como yo no tendría oportunidad contra él». «Pero esto podría ayudarme», dijo Mateo, sintiendo renacer la esperanza. «Si pudiera demostrar que Montalvo ha estado operando de manera fraudulenta, el contrato sobre Relámpago podría ser invalidado». «No será fácil», advirtió don Manuel, «pero tal vez sea hora de que alguien finalmente enfrente a ese hombre, y algo me dice que tú podrías ser esa persona, Mateo». Mientras conversaban sobre cómo utilizar la información, un sonido en el exterior los alertó. Don Manuel se levantó rápidamente, tomando su escopeta. Con un gesto indicó a Mateo que guardara silencio. Se acercó sigilosamente a la ventana y observó hacia la oscuridad. Después de unos tensos segundos, sus hombros se relajaron. «Solo es un ciervo», murmuró, regresando a la mesa. «Pero esto demuestra que no podemos bajar la guardia. Montalvo probablemente ya tiene gente peinando estas montañas». Mateo asintió, consciente del peligro constante. «No puedo quedarme mucho tiempo. Tengo que volver con Relámpago». «Puedes usar mi cabaña de caza», ofreció don Manuel. «Está a unos 2 kilómetros al este, bien escondida. Nadie la conoce excepto yo.
Estará seguro allí mientras decidimos qué hacer con esta información. Antes de que Mateo partiera, don Manuel le entregó la carpeta con los documentos. «Cuídalos bien», dijo. «Pueden ser tu única esperanza contra Montalvo. Y recuerda, muchacho, a veces la justicia tarda, pero llega, incluso para hombres como Enrique Montalvo». Con los primeros rayos del sol filtrándose entre los árboles, Mateo llegó a la cabaña de caza que don Manuel le había indicado. Era una construcción rudimentaria pero sólida, perfectamente camuflada entre la vegetación. Relámpago, que lo había esperado pacientemente, lo recibió con un suave relincho de reconocimiento. «Aquí estaremos seguros por un tiempo», murmuró Mateo, acariciando el cuello del caballo mientras lo guiaba hacia un pequeño claro junto a la cabaña, donde podría pastar sin ser visto desde la distancia. Una vez instalados, Mateo extendió los documentos que don Manuel le había entregado sobre la mesa desgastada de la cabaña. La luz que entraba por la única ventana era suficiente para examinar el contenido de la carpeta. Página tras página, descubrió un patrón de abusos y manipulaciones que se extendía por más de 2 décadas. Montalvo había construido su fortuna no solo sobre trabajo duro e inteligencia, como alardeaba públicamente, sino principalmente a través de fraudes, sobornos y extorsiones. Entre los documentos, Mateo encontró casos sorprendentemente similares al suyo. Pequeños propietarios presionados hasta perder sus tierras o bienes, contratos manipulados, préstamos modificados abusivamente. En uno de los casos, un agricultor había perdido todas sus tierras y, devastado, terminó quitándose la vida. Su familia había quedado en la miseria mientras Montalvo ampliaba su imperio con esas mismas tierras. «Esto es monstruoso», murmuró Mateo, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. La escala de las operaciones de Montalvo era mucho mayor de lo que había imaginado. No era solo un empresario ambicioso, era un depredador que se alimentaba de la desgracia ajena. Mientras Mateo revisaba los documentos en la cabaña, Elena continuaba su propia investigación en el pueblo. Como maestra respetada por la comunidad, tenía acceso a información y confianza que otros no tenían. Discretamente, comenzó a contactar a otras víctimas de Montalvo, personas que habían guardado silencio por miedo o vergüenza. «No estás solo», explicaba a cada uno. «Muchos han sufrido lo mismo. Si nos unimos, podríamos finalmente hacer justicia». Algunos se mostraban reticentes, temerosos de las represalias. Otros, animados por la posibilidad de ver a Montalvo enfrentar consecuencias, compartían sus historias y cualquier evidencia que tuvieran. Lentamente, Elena iba construyendo un caso sólido contra el empresario. Paralelamente, la búsqueda de Mateo y Relámpago se intensificaba. Montalvo había duplicado la recompensa ofrecida, atrayendo a cazarrecompensas y oportunistas de toda la región. Grupos de hombres armados recorrían las montañas, siguiendo cualquier indicio del paradero de Mateo. En su lujosa oficina en la hacienda, Montalvo mostraba signos crecientes de obsesión. Ya no se trataba solo de recuperar a Relámpago. Ahora era una cuestión personal, un desafío a su autoridad que no estaba dispuesto a tolerar. «Quiero que encuentren a ese maldito campesino a cualquier costo», ordenaba a sus subordinados, golpeando el escritorio con el puño. «Y cuando lo hagan, tráiganlo ante mí antes de entregarlo a la policía. Tengo algunas cosas que aclarar con él personalmente». Lo que Montalvo no sabía era que su imagen pública comenzaba a deteriorarse. Los rumores sobre sus métodos, alimentados por las discretas conversaciones que Elena mantenía con los habitantes del pueblo, empezaban a circular. Personas que antes lo saludaban con respeto ahora evitaban su mirada cuando lo veían en el pueblo. Algunos incluso se negaban a hacer negocios con él, inventando excusas para no comprometerse.
El alcalde del pueblo, don Gerardo, un hombre que siempre había mantenido una relación cordial con Montalvo, comenzó a sentir la presión de los ciudadanos para tomar cartas en el asunto, especialmente después de que Elena, con extrema discreción, le mostrara algunas de las evidencias que había recopilado. «Esto es muy grave, Elena», dijo el alcalde, ajustándose las gafas mientras revisaba los documentos. «Si todo esto es cierto, Montalvo ha estado operando como un criminal bajo nuestras narices durante años». «Es cierto, don Gerardo», afirmó Elena con firmeza. «Y hay más, mucho más. La situación de Mateo Vázquez es solo la punta del iceberg». El alcalde, un hombre esencialmente honesto aunque cauto, asintió pensativamente. «Necesitamos más pruebas, algo irrefutable que ni siquiera los abogados de Montalvo puedan desestimar. Y sobre todo, necesitamos a Mateo. Su testimonio será crucial». «El problema es que nadie sabe dónde está», respondió Elena. «Y con la cantidad de gente buscándolo, es peligroso intentar contactarlo». «Quizá haya otra forma», sugirió el alcalde después de un momento de reflexión. «Si pudiéramos conseguir que más víctimas hablen, crear suficiente presión pública». Mientras esta conversación tenía lugar, Mateo continuaba analizando los documentos en la cabaña de casa. Había organizado la información cronológicamente, buscando patrones o conexiones que pudieran fortalecer su caso, pero sabía que no podía quedarse allí indefinidamente. Los suministros que don Manuel le había proporcionado no durarían para siempre, y Relámpago necesitaba más espacio para moverse. Una tarde, mientras Mateo estaba fuera recolectando agua del arroyo cercano, escuchó voces aproximándose. Rápidamente se ocultó tras unos arbustos, conteniendo la respiración mientras observaba a un grupo de 3 hombres armados avanzar por el sendero. Por sus conversaciones, entendió que eran cazarrecompensas, buscándolo a él y a Relámpago. «Montalvo ha aumentado la recompensa nuevamente», dijo uno de ellos. 5.000 por el caballo y 2.000 por el campesino. Vivo o muerto, no especificó. Mateo sintió un escalofrío. La situación era aún más grave de lo que pensaba. Montalvo estaba dispuesto a llegar al extremo de permitir su muerte con tal de recuperar a Relámpago. Esperó inmóvil hasta que los hombres se alejaron y luego regresó apresuradamente a la cabaña. Relámpago, como si sintiera la urgencia, se mantuvo inusualmente quieto cuando Mateo se acercó. «Tenemos que movernos, amigo», susurró, acariciando su cuello. «No es seguro quedarnos aquí». Rápidamente, Mateo recogió los documentos y los pocos suministros que tenía. No había tiempo que perder. Los cazarrecompensas podrían volver en cualquier momento, y la próxima vez podrían fijarse más en los alrededores. Montando a Relámpago, se internaron más profundamente en el bosque, buscando un nuevo refugio. La noche estaba cayendo cuando encontraron una pequeña cueva, lo suficientemente grande para ambos, pero lo bastante discreta para no llamar la atención. Después de asegurarse de que Relámpago estuviera cómodo, Mateo encendió una pequeña hoguera, cuidando que el humo no fuera visible desde el exterior. Mientras calentaba un poco de comida, reflexionó sobre su situación. No podía seguir huyendo indefinidamente. Necesitaba un plan más sólido, una forma de enfrentar a Montalvo directamente, usando la información que ahora poseía. Pero hacerlo solo sería suicida. Necesitaba aliados, personas dispuestas a respaldarlo contra el poderoso empresario. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido sutil fuera de la cueva. Relámpago levantó la cabeza, alerta pero no alarmado. Mateo apagó rápidamente la hoguera y se preparó para lo peor. Pero en lugar de cazarrecompensas o policías, una figura familiar apareció en la entrada. Lucas, el joven que le había advertido sobre los planes de Montalvo. «Don Mateo», susurró el joven,
visiblemente aliviado al encontrarlo. Gracias a Dios que está bien. He estado buscándolo por días. Mateo observó a Lucas con una mezcla de sorpresa y recelo. Aunque el joven le había demostrado lealtad al advertirle sobre los planes de Montalvo, los tiempos desesperados exigían precaución. «¿Cómo me encontraste?», preguntó, manteniendo una distancia prudente. Lucas se acercó lentamente, consciente de la desconfianza de Mateo. «Don Manuel me envió. Me dijo aproximadamente dónde buscar, pero ha sido difícil con tantos cazarrecompensas rondando la zona». Mateo se relajó ligeramente al escuchar la mención de don Manuel. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué te arriesgaste a venir hasta aquí?». Lucas se sentó sobre una roca, recuperando el aliento después de lo que evidentemente había sido un largo recorrido. «Las cosas están cambiando en el pueblo, don Mateo. La maestra Elena ha estado hablando con mucha gente, reuniendo historias similares a la suya. Personas que fueron estafadas o amenazadas por Montalvo ya no están dispuestas a seguir callando». Mateo escuchaba atentamente mientras Lucas continuaba su relato. Al parecer, la situación en el pueblo había evolucionado rápidamente en los últimos días. Lo que comenzó como susurros y conversaciones discretas se había convertido en un movimiento organizado. Varias familias habían presentado denuncias formales contra Montalvo, respaldadas por la documentación que Elena había recopilado. «El alcalde finalmente tomó partido», explicó Lucas. «Después de ver tantas evidencias, decidió solicitar una investigación oficial sobre los negocios de Montalvo». «Eso es una buena noticia», dijo Mateo, permitiéndose un atisbo de esperanza. «Pero todavía estoy acusado de robo. Si me entrego, Montalvo usará toda su influencia para asegurarse de que vaya a prisión». «Por eso estoy aquí», respondió Lucas, sacando un sobre arrugado de su chaqueta. «Elena y don Manuel piensan que estos documentos que encontraron podrían ser cruciales. Demuestran que Montalvo falsificó su firma en una modificación del contrato original, cambiando los términos después de que usted firmara». Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró copias del contrato que había firmado con Montalvo, junto con una versión modificada que nunca había visto antes. La diferencia era sutil pero crucial. Mientras el original establecía claramente que Relámpago debía ser devuelto después de la supuesta competencia, la versión modificada incluía una cláusula que otorgaba a Montalvo derechos sobre el caballo si consideraba que había sido maltratado previamente. «¿Cómo consiguieron esto?», preguntó Mateo asombrado. «Uno de los asistentes legales de Montalvo se hartó de sus métodos», explicó Lucas. «Lleva años presenciando sus manipulaciones y finalmente decidió que era suficiente. Le proporcionó estos documentos a Elena antes de renunciar y abandonar el pueblo. Esta nueva evidencia, combinada con los documentos que don Manuel le había entregado, podría ser suficiente para demostrar la inocencia de Mateo y exponer las prácticas fraudulentas de Montalvo. Sin embargo, aún quedaba un problema crítico. «Todo esto es excelente», dijo Mateo, «pero sigo siendo un fugitivo. En cuanto ponga un pie en el pueblo, seré arrestado». Lucas sonrió por primera vez desde su llegada. «Eso también está contemplado. El alcalde ha acordado darle una audiencia segura si decide presentarse voluntariamente. No en el pueblo, sino en la cabecera municipal, donde la influencia de Montalvo es menor. Podrá presentar su caso y todas las evidencias sin temor a represalias inmediatas». La propuesta era tentadora, pero Mateo aún tenía dudas. «Y Relámpago, no puedo dejarlo solo aquí, y tampoco puedo llevarlo conmigo a una audiencia». «Don Manuel se ofreció a cuidarlo mientras usted asiste a la audiencia», respondió Lucas. «Su rancho está lo suficientemente aislado y cuenta con buenos escondites». Mateo consideró cuidadosamente todas las opciones,
Permanecer escondido en las montañas no era una solución a largo plazo. Eventualmente, los recursos se agotarían o sería descubierto. La propuesta que Lucas traía representaba una oportunidad real de limpiar su nombre y, más importante aún, de exponer a Montalvo por lo que realmente era. Mientras tanto, en la hacienda de Montalvo, la situación se deterioraba rápidamente. El empresario, informado sobre las crecientes denuncias en su contra, había entrado en un estado de paranoia. Despidió a varios empleados sospechando que eran informantes y ordenó a sus abogados presentar contrademandas por difamación contra todos los que se atrevían a acusarlo. Son mentiras. Todos son mentiras orquestadas por ese ladrón de Vázquez, gritaba, paseando frenéticamente por su despacho. Quieren destruirme porque me tienen envidia, porque he logrado lo que ellos nunca podrán. Sus más cercanos colaboradores intercambiaban miradas preocupadas. La obsesión de Montalvo con Mateo y Relámpago estaba afectando su juicio. Ya no se trataba solo de recuperar un caballo valioso, se había convertido en una vendetta personal que amenazaba con destruir todo lo que había construido. «Señor», intervino cautelosamente su jefe de seguridad, «quizá deberíamos considerar otra estrategia». Las búsquedas en la montaña no están dando resultados y estas denuncias están ganando credibilidad. No me importa, rugió Montalvo, golpeando la mesa con tanta fuerza que su costosa pluma rodó hasta el suelo. Duplica la recompensa, triplícala si es necesario y contacta a Ramírez. El jefe de seguridad palideció al escuchar ese nombre. Ramírez era conocido en ciertos círculos como un solucionador de problemas, un hombre que operaba al margen de la ley y cuyos métodos eran notoriamente brutales. ¿Está seguro, señor? Involucrar a Ramírez podría complicar aún más las cosas. Si las autoridades descubren... No me cuestiones, interrumpió Montalvo. Haz lo que te digo. Quiero a Vázquez y a ese caballo, no importa cómo. En el pueblo, Elena continuaba su trabajo meticuloso. Con cada nuevo testimonio, con cada documento que descubría, el caso contra Montalvo se fortalecía. Lo que había comenzado como un esfuerzo por ayudar a Mateo se había convertido en una misión para hacer justicia a todas las víctimas del empresario. Nunca pensé que serían tantos, comentó al alcalde mientras ordenaban los expedientes en su pequeña oficina. Prácticamente cada familia en el pueblo tiene alguna historia sobre los abusos de Montalvo. El alcalde, don Gerardo, asintió gravemente. Me avergüenza no haber actuado antes. Las señales estaban ahí, pero Montalvo siempre fue tan convincente. Sus donaciones al pueblo, sus promesas de desarrollo. No se culpe, respondió Elena con gentileza. Lo importante es que ahora estamos haciendo lo correcto. En ese momento, el teléfono sonó. Era Lucas, informando que había encontrado a Mateo y entregado los documentos. La noticia de que Mateo estaba considerando presentarse a la audiencia fue recibida con alivio. Dile que estamos preparados para respaldarlo, dijo el alcalde. Tenemos suficientes evidencias para iniciar un caso sólido contra Montalvo. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que Montalvo ya había contactado a Ramírez y que el solucionador de problemas ya había comenzado a rastrear el paradero de Mateo por sus propios medios, métodos que no incluían preguntar amablemente o seguir pistas evidentes. Ramírez tenía sus propios informantes, personas que por miedo o dinero estaban dispuestas a hablar. Y mientras la noche avanzaba, Mateo tomaba su decisión. Iría a la audiencia, presentaría las evidencias y enfrentaría las consecuencias, confiando en que la verdad finalmente prevalecería sobre el poder y la influencia de Montalvo. Mañana al amanecer partiremos hacia el rancho de don Manuel, le dijo a Lucas, y desde allí prepararemos todo para la audiencia. Lo que Mateo no podía imaginar era que esta decisión pondría en marcha una serie de eventos
que cambiarían para siempre no solo su vida, sino la de todo el pueblo, y especialmente la de Enrique Montalvo. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a iluminar el horizonte cuando Mateo y Lucas iniciaron su viaje hacia el rancho de Don Manuel. Avanzaban con extrema cautela, evitando los senderos principales y manteniéndose siempre atentos a cualquier señal de peligro. Relámpago, como si comprendiera la gravedad de la situación, se movía con sigilo, sus cascos apenas haciendo ruido sobre el suelo cubierto de hojas. «Estamos cerca», murmuró Lucas después de varias horas de camino. «El rancho de Don Manuel debería estar justo después de esa colina». Mateo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Cada paso los acercaba más a un posible desenlace de esta pesadilla, pero también aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Los cazarrecompensas seguían activos en la zona, y ahora, sin que él lo supiera, también Ramírez estaba tras su pista. Ramírez no era un hombre que dependiera únicamente de la información oficial o los rumores. Tenía sus propios métodos, contactos en lugares donde otros no se atreverían a buscar. Esa misma mañana, mientras Mateo y Lucas avanzaban hacia el rancho de Don Manuel, Ramírez había llegado al pueblo. No se presentó como enviado de Montalvo. Su apariencia era la de un comerciante cualquiera, nada amenazante ni llamativo. Pero sus ojos, fríos y calculadores, observaban cada detalle, cada reacción. Comenzó por los lugares obvios: la cantina, la tienda de abarrotes, los sitios donde la gente habla sin darse cuenta de quién escucha. El campesino fugitivo. Sí, todo el mundo habla de eso, comentó el cantinero mientras limpiaba un vaso. Dicen que se llevó un caballo muy valioso de la hacienda de Montalvo. ¿Y nadie sabe dónde podría estar?, preguntó Ramírez casualmente. El cantinero se encogió de hombros. En las montañas, supongo. Es territorio extenso, difícil de rastrear. Pero Ramírez notó algo. Cuando mencionó al fugitivo, varias miradas se desviaron nerviosamente. La gente sabía más de lo que decía, y eso le interesaba. Mientras tanto, en la casa del alcalde, Elena y don Gerardo trabajaban incansablemente preparando los documentos para la audiencia. La mesa estaba cubierta de papeles, testimonios, contratos, fotografías, todo cuidadosamente organizado para presentar el caso más sólido posible contra Montalvo. Con esto deberíamos tener suficiente para iniciar una investigación formal, dijo el alcalde, revisando una carpeta particularmente gruesa. Y si Mateo puede presentar esos documentos que menciona Lucas, tendremos pruebas directas de falsificación. Elena asintió, pero su expresión denotaba preocupación. Estoy nerviosa por Mateo. El camino hasta aquí está lleno de peligros y Montalvo parece dispuesto a cualquier cosa. Hice arreglos para su protección, aseguró el alcalde. La Guardia Rural estará presente en la audiencia. Montalvo tiene influencia, pero no puede comprar a todo el mundo. Lo que el alcalde no sabía era que Montalvo ya había contemplado esa posibilidad. En su desesperación creciente, había enviado a uno de sus abogados a la capital para hablar directamente con el juez que presidiría la audiencia. La oferta era tentadora. Una suma considerable a cambio de desestimar las acusaciones contra él y mantener la orden de arresto contra Mateo. Pero el juez, para sorpresa del abogado, resultó ser uno de los pocos incorruptibles. «Le sugiero que se retire de mi despacho inmediatamente», había dicho con voz gélida. «Y le advierto que si Montalvo intenta nuevamente sobornar a un funcionario judicial, añadiré ese cargo a la lista de acusaciones que parece estar acumulando». Cuando el abogado regresó con estas noticias, Montalvo entró en un estado de furia que alarmó incluso a sus empleados más cercanos. Arrojó objetos, destrozó documentos y finalmente se encerró en su despacho, bebiendo whisky directamente de la botella mientras rumiaba sobre la injusticia de su situación.
Después de todo lo que he hecho por este maldito pueblo, murmuraba para sí mismo. Ingratitud, eso es lo que es, pura ingratitud. En su mente distorsionada por el alcohol y la paranoia, Montalvo no veía sus acciones como abusos o fraudes. Se consideraba un visionario, alguien que simplemente sabía aprovechar las oportunidades que otros, por debilidad o estupidez, dejaban pasar. Y ahora, un simple campesino y su caballo amenazaban con destruir todo lo que había construido. Su obsesión con Relámpago había crecido hasta niveles irracionales. Ya no era solo un caballo valioso, se había convertido en un símbolo de lo que él consideraba su derecho, tomar lo que deseaba. Que Mateo se hubiera atrevido a desafiarlo, a recuperar lo que Montalvo ya consideraba suyo, era una afrenta que no podía tolerar. Cuando finalmente salió de su despacho, muchas horas después, su rostro mostraba una calma alarmante, casi antinatural después de la explosión de ira. Llamó a su jefe de seguridad y le dio instrucciones precisas. Quiero que contactes a Ramírez. Dile que no me importa cómo lo haga, pero necesito resultados antes de la audiencia, y dobla la vigilancia en todas las carreteras y caminos que llevan a la cabecera municipal. El jefe de seguridad asintió, incómodo pero obediente. La obsesión de Montalvo estaba llevándolo por caminos peligrosos, pero nadie se atrevía a contradecirlo. Ajenos a estos desarrollos, Mateo y Lucas finalmente llegaron al rancho de don Manuel al atardecer. El anciano los recibió con un abrazo afectuoso, visiblemente aliviado de verlos sanos y salvos. Comenzaba a preocuparme, confesó, guiándolos al interior de la casa. Los rumores dicen que Montalvo ha contratado a alguien especial para encontrarte, Mateo, un tal Ramírez. El nombre no significaba nada para Mateo, pero Lucas palideció visiblemente. Ramírez, ¿está seguro, don Manuel? El anciano asintió gravemente. Eso dicen. ¿Lo conoces? No personalmente, respondió Lucas, pero he oído historias. No es un simple cazarrecompensas. Es alguien que resuelve problemas de formas que la ley no permite. Esta información añadía una nueva capa de urgencia a sus planes. Ya no solo tenían que preocuparse por los cazarrecompensas habituales o la policía local, ahora enfrentaban a alguien mucho más peligroso y determinado. Necesitamos movernos rápido, dijo Mateo, sacando los documentos que llevaba consigo. La audiencia es en 2 días. No podemos permitir que Montalvo la sabotee. Don Manuel asintió pensativo. Tengo un viejo amigo en la cabecera municipal. Tiene una posada pequeña pero discreta. Podemos llegar allí mañana por la noche si salimos antes del amanecer y tomamos la ruta por el cañón. Es más larga pero menos vigilada. Mientras discutían los detalles del viaje, Relámpago descansaba en el pequeño establo del rancho. El caballo parecía entender la tensión que rodeaba a los hombres, manteniéndose inusualmente quieto y atento a cualquier sonido. En el pueblo, Ramírez continuaba su investigación sigilosa. Había notado que varias personas parecían evitar hablar de Mateo o cambiaban rápidamente de tema cuando se mencionaba a Montalvo. Eso, para alguien con su experiencia, era una clara señal. La gente estaba tomando partido, y no precisamente a favor de su empleador. Al caer la noche, decidió seguir una corazonada. Si el pueblo estaba contra Montalvo, ¿quién estaría organizando esa resistencia? ¿Quién tendría la influencia necesaria para unir a la comunidad? Sus indagaciones lo llevaron a un nombre: Elena, la maestra. Con pasos silenciosos, Ramírez se acercó a la pequeña casa donde vivía Elena. Las luces estaban encendidas, y a través de la ventana podía ver a la mujer trabajando sobre varios documentos. Pacientemente esperó hasta que ella salió brevemente al patio trasero a tender una prenda. Fue entonces cuando hizo su movimiento, deslizándose dentro de la casa sin hacer ruido.
Elena regresó minutos después, sin notar inicialmente la presencia del intruso. Cuando finalmente lo vio, sentado calmadamente en su sala, fue demasiado tarde para gritar. Elena se quedó paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. El hombre sentado en su sala la observaba con una calma inquietante, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. «Buenas noches, señorita Elena», dijo Ramírez con voz suave. «Lamento la intrusión, pero necesitaba hablar con usted en privado». «¿Quién es usted?», preguntó Elena, esforzándose por mantener la compostura a pesar del miedo que la invadía. «¿Qué hace en mi casa?». Ramírez sonrió levemente, un gesto que no alcanzó sus ojos fríos. «Mi nombre no importa. Lo que importa es que compartimos un interés común, Mateo Vázquez y su caballo». El nombre de Mateo confirmó lo que Elena ya sospechaba. Este hombre trabajaba para Montalvo. Instintivamente sus ojos se desviaron hacia la mesa donde había estado organizando documentos. Ramírez siguió su mirada y asintió. «Veo que ha estado ocupada», comentó levantándose para acercarse a la mesa. «Muy ocupada, de hecho, recopilando evidencias contra el señor Montalvo. Muy valiente o muy temerario, dependiendo de cómo se mire». Elena intentó interponerse entre el hombre y los documentos, pero Ramírez la apartó suavemente pero con firmeza. «No voy a lastimarla, señorita Elena. No es mi estilo. La violencia física es inelegante. Prefiero soluciones más sutiles». Hojeó los papeles con interés, asintiendo ocasionalmente como si confirmara algo que ya sabía. «Impresionante trabajo de investigación. El señor Montalvo ha sido bastante descuidado, dejando tantas huellas. Si sabe que lo que hizo Montalvo está mal, ¿por qué lo ayuda?», preguntó Elena recuperando algo de valor. «Esos documentos prueban que ha estado estafando a gente inocente durante años». Ramírez se encogió de hombros. «No me pagan para juzgar la moralidad de mis clientes, señorita, solo para resolver sus problemas». «¿Y yo soy uno de esos problemas?». La voz de Elena tembló ligeramente. «Usted no», respondió Ramírez volviendo a sentarse. «Mateo Vázquez, necesito saber dónde está, y creo que usted lo sabe». En ese momento alguien llamó a la puerta. Elena se sobresaltó, pero Ramírez permaneció imperturbable. «¿Espera visitas a esta hora?», preguntó arqueando una ceja. Antes de que Elena pudiera responder, la voz del alcalde resonó desde el exterior. «Elena, ¿estás ahí? Tenemos que hablar sobre la audiencia de mañana». Ramírez sonrió nuevamente, esta vez con genuina diversión. «Parece que tenemos compañía interesante. ¿Por qué no lo invita a pasar?». Con una mirada significativa hacia Elena, Ramírez se movió silenciosamente hacia un rincón de la sala, parcialmente oculto por una cortina. Elena entendió el mensaje implícito. Un movimiento en falso, y tanto ella como el alcalde estarían en peligro. Con manos temblorosas, abrió la puerta. Don Gerardo entró sin notar inicialmente nada inusual, hasta que vio la palidez en el rostro de Elena. «¿Qué sucede? Pareces haber visto un...», comenzó, pero sus palabras se cortaron abruptamente cuando Ramírez salió de su escondite. «Buenas noches, señor alcalde», saludó con una cortesía que resultaba más amenazante que tranquilizadora. «Me alegra que se una a nuestra conversación. Estábamos hablando sobre Mateo Vázquez y su paradero». Don Gerardo miró a Elena con preocupación, luego volvió su atención a Ramírez. «No sé quién es usted, pero está invadiendo propiedad privada. Le sugiero que se retire antes de que llame a la policía». Ramírez soltó una risa suave. «La misma policía que cobra sobornos de Montalvo. No creo que eso sea muy efectivo, señor alcalde. Pero no se preocupe, no estoy aquí para causar problemas, solo quiero información». «No sabemos dónde está Mateo», respondió Elena firmemente.
y aunque lo supiéramos, no se lo diríamos a un esbirro de Montalvo. Esbirro, repitió Ramírez, como saboreando la palabra. ¿Qué término tan despectivo? Prefiero pensar en mí como un profesional que ofrece un servicio especializado. Mientras esta tensa conversación tenía lugar en la casa de Elena, Mateo, Lucas y don Manuel ultimaban los detalles de su viaje hacia la cabecera municipal. Habían decidido que don Manuel se quedaría en el rancho con Relámpago, mientras Mateo y Lucas partirían al amanecer con los documentos. Era un plan arriesgado, pero necesario. «Cuida bien de él», dijo Mateo, acariciando el cuello de Relámpago. El caballo respondió con un suave relincho, como si entendiera la gravedad del momento. «Lo haré como si fuera mío», prometió don Manuel. «Y no te preocupes por mí. Pocos conocen este lugar y tengo mis propios métodos para mantener alejados a los intrusos». Al amanecer del día siguiente, Mateo y Lucas emprendieron su viaje hacia la cabecera municipal. Tomaron la ruta por el cañón como habían planeado, un camino más largo pero menos vigilado. La tensión era palpable. Ambos sabían que su seguridad dependía del sigilo y la rapidez. Mientras tanto, en la hacienda de Montalvo, el empresario despertaba después de una noche de sueño intranquilo plagado de pesadillas. En sus sueños, veía a Relámpago galopando libremente, siempre fuera de su alcance, mientras él corría desesperadamente tras el animal. Al final del sueño, el caballo se transformaba en Mateo, quien lo miraba con desprecio antes de desaparecer en la distancia. Con la cabeza palpitante por el exceso de alcohol de la noche anterior, Montalvo se dirigió a su despacho. Los informes sobre las actividades en el pueblo lo esperaban. Más denuncias, más testimonios en su contra. Su imperio comenzaba a tambalearse, y él lo sabía. En un arranque de rabia, arrojó los papeles al suelo. «Desagradecidos, todos ellos», gritó a la habitación vacía. «¿Dónde estaría este pueblo sin mí? En la miseria». Su teléfono sonó, interrumpiendo su arrebato. Era Ramírez. «Tengo información interesante», dijo sin preámbulos. «El campesino se dirige a la cabecera municipal para la audiencia de mañana. Probablemente esté tomando la ruta del cañón para evitar los caminos principales». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Montalvo, repentinamente alerta. «Tengo mis métodos», respondió Ramírez evasivamente. «Y otra cosa, dejó al caballo en el rancho de un tal don Manuel, en las montañas al este del pueblo». Montalvo sintió que la sangre le hervía. Por fin, después de tantos días de frustración, tenía información concreta. «Encárgate de Vázquez», ordenó. «Yo mismo iré por Relámpago». «Como desee», respondió Ramírez antes de colgar. Lo que Montalvo no sabía era que Ramírez había obtenido esta información no a través de amenazas o violencia, sino mediante un engaño. Después de su encuentro con Elena y el alcalde, había fingido aceptar sus argumentos sobre la inocencia de Mateo y las fechorías de Montalvo. Les había hecho creer que estaba reconsiderando su lealtad. «Si lo que dicen es cierto», les había dicho, «entonces Montalvo me ha contratado bajo falsas premisas y eso no me gusta». Elena y don Gerardo, aunque escépticos, habían visto una oportunidad en esta aparente vacilación. Le habían proporcionado información parcial, esperando ganarlo para su causa. Le hablaron de la audiencia, pero deliberadamente le dieron datos erróneos sobre la ruta que Mateo tomaría y el paradero de Relámpago. Ahora, mientras Montalvo reunía a un grupo de hombres para dirigirse al supuesto rancho de don Manuel, Mateo y Lucas avanzaban por un camino completamente diferente al que Ramírez había indicado. Y Relámpago no estaba en el rancho de don Manuel, sino escondido en una antigua mina abandonada a varios kilómetros de distancia, donde el anciano lo había llevado durante la noche, anticipando posibles problemas. La trampa estaba tendida, pero no para Mateo,
sino para Montalvo y Ramírez. El alcalde, inmediatamente después de la partida de Ramírez, había contactado a la Guardia Rural, informándoles sobre la situación y solicitando su presencia, tanto en los caminos que conducían a la cabecera municipal, como en las cercanías del rancho de Don Manuel. Sin saberlo, Montalvo se dirigía directamente hacia un encuentro que cambiaría definitivamente el curso de esta historia. El sol se elevaba sobre las montañas mientras Enrique Montalvo y 4 de sus hombres avanzaban por el escarpado sendero que supuestamente llevaba al rancho de Don Manuel. El empresario, normalmente acostumbrado al confort de su lujosa hacienda, ahora sudaba profusamente bajo el sol implacable. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y obsesión enfermiza. «Debe estar cerca», murmuró, consultando el mapa que había trazado basándose en la información de Ramírez. Según esto, después de ese risco debería verse el rancho. Sus hombres intercambiaron miradas incómodas. Todos habían notado cómo su jefe se había vuelto cada vez más errático e irracional en las últimas semanas. Esta expedición personal para recuperar a Relámpago era solo la última manifestación de su creciente inestabilidad. «Señor», intentó uno de ellos, «quizás deberíamos haber dejado esto en manos de Ramírez. Él es el experto en...» «Silencio», cortó Montalvo. «Relámpago es mío. Yo lo compré, yo pagué por él y seré yo quien lo recupere. Ese maldito campesino aprenderá que nadie me roba». Al llegar a la cima del risco, el grupo se detuvo. Abajo, en un pequeño valle, se veía efectivamente una modesta construcción que coincidía con la descripción del rancho de Don Manuel. Parecía tranquilo, con una delgada columna de humo saliendo de la chimenea. «Ahí está», dijo Montalvo, una sonrisa de triunfo formándose en sus labios. «Y si el viejo está dentro, Relámpago debe estar en ese cobertizo lateral». Con renovado vigor, el empresario comenzó a descender por el sendero, seguido por sus hombres cada vez más reticentes. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban siendo observados desde varios puntos del perímetro. La Guardia Rural, alertada por el alcalde, había tomado posiciones estratégicas alrededor del rancho, esperando el momento oportuno para intervenir. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Mateo y Lucas avanzaban por un sendero diferente, alejados del peligro inmediato que representaban Montalvo y Ramírez. El camino era arduo, atravesando densos bosques y cruzando arroyos poco profundos para evitar dejar rastros evidentes. «¿Crees que don Manuel estará bien?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio que los había acompañado durante gran parte del viaje. Mateo asintió, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Don Manuel conoce estas montañas mejor que nadie». Además, siguió el plan. Llevó a Relámpago a la mina abandonada y luego regresó al rancho para mantener las apariencias. Si Montalvo o sus hombres aparecen, solo encontrarán a un viejo aparentemente inofensivo. «Y a la Guardia Rural esperándolos», añadió Lucas con una sonrisa tensa. En ese momento, en otro punto de la región, Ramírez también avanzaba, pero no hacia la cabecera municipal como había hecho creer a Montalvo. Su instinto, refinado por años de trabajo en las sombras, le decía que algo no encajaba en la información que había obtenido de Elena y el alcalde. Habían cedido demasiado fácilmente. Sus miradas revelaban más de lo que sus palabras ocultaban. En lugar de seguir la ruta que le habían indicado, Ramírez había decidido vigilar los movimientos del alcalde después de su encuentro. Lo había visto contactar apresuradamente a la Guardia Rural y coordinar lo que claramente parecía ser una operación para atrapar a Montalvo. «Astutos», murmuró para sí mismo, reconsiderando su posición en este conflicto. Ramírez no era un hombre de lealtades absolutas. Trabajaba para quien pagaba mejor,
y ahora comenzaba a dudar si Montalvo sería capaz de mantener su parte del trato si las cosas salían mal. Decidió cambiar de estrategia. Si Montalvo caía, necesitaría asegurarse de no caer con él, y la mejor manera de hacerlo era tener algo valioso para negociar, información sobre las actividades ilegales del empresario, o mejor aún, el verdadero paradero de Relámpago. De vuelta en el rancho de don Manuel, el anciano observaba tranquilamente desde su porche cómo Montalvo y sus hombres se acercaban. Años de soledad en las montañas le habían enseñado a mantener la calma incluso en las situaciones más tensas. Sabía que la Guardia Rural estaba posicionada, lista para intervenir, pero también sabía que debía mantener la farsa el tiempo suficiente. «Buenos días, señores», saludó cuando el grupo llegó frente a su casa. «No suelo recibir visitas por estos lados. ¿En qué puedo ayudarles?» Montalvo avanzó, su mirada fría fija en el anciano. «Sabes perfectamente a qué hemos venido, viejo. ¿Dónde está el caballo de Mateo Vázquez?» Don Manuel fingió confusión. «¿Caballo? No tengo más que una mula vieja para transportar leña. Pueden revisar si gustan». «No juegues conmigo», gruñó Montalvo, acercándose amenazadoramente. «Sabemos que estás escondiendo al caballo de Vázquez, un alazán llamado Relámpago». El anciano mantuvo su expresión de perplejidad. «Señor, no sé de qué me habla. Vivo solo aquí desde hace años. No he visto a nadie en semanas, y ciertamente no tengo ningún caballo escondido». La frustración de Montalvo era palpable. Hizo un gesto brusco a sus hombres. «Registren todo, el cobertizo, los alrededores, cualquier lugar donde pueda estar escondido un caballo». Mientras los hombres comenzaban a dispersarse para cumplir la orden, don Manuel permaneció imperturbable en su porche. Su calma solo sirvió para aumentar la irritación de Montalvo, quien comenzó a sospechar que había sido engañado. «Si descubro que me has mentido», comenzó, pero fue interrumpido por uno de sus hombres que regresaba del cobertizo. «Señor, no hay ningún caballo aquí, solo una mula vieja», como dijo el anciano. Montalvo sintió que la rabia lo consumía. «Imposible. Ramírez dijo que el caballo estaría aquí. Tiene que estar en algún lugar cercano». En ese momento se escuchó el inconfundible sonido de varias armas siendo amartilladas. De entre los árboles y arbustos que rodeaban el rancho emergieron 8 guardias rurales, todos con sus rifles apuntando hacia Montalvo y sus hombres. «Enrique Montalvo», anunció el oficial al mando, «queda usted detenido por intento de soborno a funcionarios judiciales, amenazas, extorsión y falsificación de documentos legales. Sus hombres serán detenidos como cómplices de allanamiento de morada. Les sugiero que entreguen sus armas pacíficamente». El rostro de Montalvo pasó de la furia al shock y finalmente a una incredulidad absoluta. No podía creer que él, uno de los hombres más poderosos de la región, estuviera siendo arrestado como un criminal común. Sus hombres, viendo que estaban superados en número y armamento, comenzaron a bajar sus armas. «Esto es un error», balbuceó Montalvo. «Una conspiración en mi contra. Tengo derechos. Exijo hablar con mi abogado». El oficial se limitó a indicar a sus hombres que procedieran con la detención. Mientras le colocaban las esposas, Montalvo miró con odio a don Manuel, quien seguía observando la escena con expresión tranquila. «Tú», siseó, «tú sabías que esto era una trampa». El anciano simplemente asintió. «La justicia tarda, señor Montalvo, pero llega. Y parece que para usted ha llegado hoy». Mientras Montalvo era escoltado hacia uno de los vehículos de la Guardia Rural, su mente trabajaba frenéticamente. Todavía tenía recursos, contactos, dinero. Esto no terminaría así. Encontraría la manera de salir, de vengarse de todos los que lo habían traicionado. Mateo, Elena, el alcalde, don Manuel.
y especialmente Ramírez, quien claramente lo había conducido a esta trampa. Lo que Montalvo no sabía era que su imperio ya estaba desmoronándose. En ese preciso momento, otros equipos de la Guardia Rural, junto con agentes federales, estaban registrando su hacienda y oficinas, recopilando evidencia de sus numerosos delitos. Los documentos que Mateo, Elena y don Manuel habían reunido habían sido suficientes para iniciar una investigación oficial a gran escala. Y en la cabecera municipal, Mateo y Lucas finalmente llegaban a su destino, ignorantes aún del arresto de Montalvo, pero listos para presentar su caso ante las autoridades judiciales. La sala de audiencias de la cabecera municipal estaba repleta. Habitantes del pueblo, periodistas locales y curiosos se habían congregado para presenciar lo que prometía ser un acontecimiento sin precedentes, un humilde campesino enfrentándose al poderoso Enrique Montalvo. Lo que ninguno de los presentes esperaba era que el empresario llegaría esposado y escoltado por la Guardia Rural. Un murmullo de asombro recorrió la sala cuando Montalvo fue conducido al asiento del acusado. Su rostro, habitualmente arrogante, mostraba ahora una mezcla de rabia contenida y desconcierto. Sus ojos recorrieron la sala hasta fijarse en Mateo, quien acababa de entrar acompañado por Lucas y Elena. El juez, un hombre de avanzada edad con reputación de incorruptible, llamó al orden con 3 golpes de su martillo. Dadas las circunstancias excepcionales, comenzó, procederemos primero con los cargos contra el señor Montalvo y luego revisaremos la situación del señor Vázquez. Durante las siguientes 2 horas se presentaron las evidencias acumuladas contra Montalvo, los documentos de don Manuel, los testimonios recopilados por Elena, las pruebas de falsificación de contratos, incluido el de Mateo. Cada nueva evidencia hundía más al empresario, cuya expresión pasaba del desafío al desánimo. Cuando llegó el turno de Mateo para declarar, se levantó con una dignidad que sorprendió a muchos. No había odio en su voz, mientras relataba cómo Montalvo había manipulado la situación para quedarse con Relámpago, solo una determinación tranquila de que se hiciera justicia. Nunca quise causarle problemas al señor Montalvo, concluyó. Solo quería recuperar a mi caballo y seguir con mi vida. Relámpago no es solo un animal para mí, es un amigo, un compañero que salvé cuando estaba herido y abandonado y que a su vez me ha salvado en más de una ocasión. El abogado de Montalvo, visiblemente incómodo con la avalancha de evidencias en contra de su cliente, intentó cuestionar la veracidad de los documentos y testimonios, pero sus argumentos sonaban débiles incluso para él mismo. Finalmente, después de escuchar todos los argumentos, el juez se retiró a deliberar. La sala permaneció en un silencio tenso, roto solo por susurros ocasionales y el crujido de las viejas sillas de madera. Media hora después, el juez regresó. El silencio fue absoluto mientras anunciaba su decisión. Enrique Montalvo, comenzó con voz firme, basándome en las evidencias presentadas, lo encuentro culpable de falsificación de documentos, intento de soborno a funcionarios judiciales, extorsión y abuso de poder. Estos delitos merecen una condena severa, que será determinada en un juicio formal. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia sin derecho a fianza. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El juez continuó. En cuanto a Mateo Vázquez, todas las acusaciones en su contra quedan desestimadas. El contrato entre usted y el señor Montalvo queda anulado por haberse obtenido mediante engaño y manipulación. Relámpago es legítimamente suyo y se le reconoce el derecho a reclamar compensación por los daños sufridos. Mateo cerró los ojos, sintiendo cómo un peso enorme se levantaba de sus hombros. A su lado, Elena apretó su mano en un gesto silencioso de felicitación. Cuando Montalvo fue escoltado fuera de la sala,
Dirigió una última mirada de odio hacia Mateo. «Esto no ha terminado», murmuró entre dientes. «Nadie me humilla así», y se sale con la suya. Pero sus amenazas sonaban huecas ahora. En cuestión de días, su imperio comenzó a desmoronarse. Más víctimas de sus engaños se presentaron, animadas por el ejemplo de Mateo y el pueblo. Sus socios comerciales se distanciaron rápidamente, temerosos de verse involucrados en el escándalo, y las investigaciones revelaron irregularidades fiscales que añadieron nuevos cargos a la ya larga lista. Una semana después de la audiencia, Mateo regresó a su rancho acompañado por Lucas, Elena y don Manuel. Relámpago, que había permanecido oculto en la mina abandonada, fue traído de vuelta, sano y salvo. El reencuentro entre Mateo y su caballo conmovió incluso a los más escépticos. Relámpago relinchó de alegría al ver a su dueño, y Mateo lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Ya estamos en casa, amigo», susurró, «y esta vez nadie nos separará». La historia de Mateo y su lucha contra Montalvo se extendió rápidamente por toda la región. Para muchos, se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba de que la justicia podía prevalecer incluso contra los más poderosos. En cuanto a Ramírez, desapareció tan misteriosamente como había llegado. Algunos decían que había proporcionado información valiosa a las autoridades a cambio de inmunidad. Otros que simplemente había decidido que sus servicios ya no eran requeridos y se había marchado en busca de nuevos empleadores. Lo cierto es que nunca más se le vio por la región. Elena regresó a su labor como maestra, pero ahora con un respeto renovado por parte de la comunidad. Su valentía al enfrentarse a Montalvo y su determinación para reunir evidencias había sido fundamental para el caso. Don Manuel decidió no regresar a su aislamiento en las montañas. A sus años, confesó, comenzaba a sentir la soledad como una carga. Aceptó la oferta de Mateo de quedarse en el rancho, donde su experiencia y sabiduría resultaron invaluables. Lucas, inspirado por lo ocurrido, decidió estudiar Derecho. «Quiero ayudar a personas como usted, don Mateo», explicó. «Gente honesta que se enfrenta a abusos de poder». Con el tiempo, el rancho de Mateo prosperó. La compensación ordenada por el tribunal le permitió saldar sus deudas y mejorar sus instalaciones. Relámpago, completamente recuperado de su ordalía, se convirtió en una especie de celebridad local. Niños y adultos visitaban el rancho para ver al famoso caballo que había estado en el centro de una batalla contra la corrupción. Un año después de los acontecimientos, Mateo recibió una noticia que cerraba definitivamente aquel capítulo de su vida. Enrique Montalvo había sido condenado a 12 años de prisión por sus numerosos delitos. Su fortuna, en gran parte obtenida mediante fraudes, fue confiscada, y parte de ella se destinó a compensar a sus víctimas. Aquella tarde, Mateo llevó a Relámpago a la colina que dominaba su rancho. Mientras el sol se ponía, tiñendo el paisaje de tonos dorados y rojizos, reflexionó sobre todo lo ocurrido. «Sabes, Relámpago», dijo, acariciando el cuello del caballo, «a veces las cosas más difíciles nos llevan a los mejores lugares. Si Montalvo nunca hubiera intentado robarte, muchas personas seguirían sufriendo en silencio sus abusos. A veces el destino trabaja de formas misteriosas». Relámpago, como si entendiera, asintió suavemente con la cabeza. Juntos contemplaron el atardecer, símbolos vivientes de una verdad eterna, que la justicia, aunque a veces lenta, siempre encuentra su camino. En el pueblo, la historia de Mateo Vázquez y su caballo Relámpago se convirtió en una leyenda que se contaba una y otra vez. Una historia sobre la valentía de un hombre común que se atrevió a enfrentarse al poder y la riqueza, sobre un caballo que había sido tan leal como cualquier ser humano,
y sobre el karma, esa fuerza misteriosa que asegura que, tarde o temprano, cada uno cosecha lo que siembra. Y en las tranquilas noches de Santa Rosa, cuando los ancianos relataban esta historia a los niños, siempre concluían con las mismas palabras: recuerden, pequeños, que no importa cuán poderoso o rico sea alguien, si sus acciones son injustas, el karma siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. Mateo y Relámpago vivieron muchos años más en paz. Su vínculo inquebrantable, convertido en un recordatorio constante de que las posesiones más valiosas no son aquellas que podemos comprar con dinero, sino las que ganamos con amor, lealtad y coraje. Y que contra estas fuerzas, ni siquiera el hombre más rico y poderoso puede prevalecer.